slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't Listo. take shit. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Daniel, por la apertura para realizar este taller. Bueno, mi nombre es Mabelin Ati. Yo soy de Quito, Ecuador, pero me pueden decir Mabe con mucha confianza y vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre PySpark en Databricks, que es una parte de la preparación para la certificación de Data Engineer Associate. Como les decía, pues yo soy Mabelinati, soy trabajado en diferentes proyectos de desarrollo de datos y actualmente, igual que creo la mayoría de todos, pues me interesa es tener esta certificación. Listo, ¿qué vamos a explorar hoy? Vamos a ver una introducción a PySpark y su rol en Databricks. Vamos a ver los fundamentos de los data frames y de las sesiones de Spark, la ingesta de datos, la lectura, bueno, lectura de archivos, la transformación, que es una parte importante cuando nosotros ya vamos a trabajar en el mundo de datos, los consejos para la certificación y al final vamos a mirar un notebook con algunos ejemplos que hemos preparado para el día de hoy. Entonces arranquemos. ¿Qué es Python? ¿Qué es PySpark? ¿Y qué es Spark como tal en Databricks? Bueno, Python conocemos, es el lenguaje de programación. Todos los hemos manejado en algún momento. Y dentro de nuestro ambiente de Databricks, pues también lo podemos ejecutar. Esta es un lenguaje que es muy amplio, específicamente para el manejo, la transformación de datos, y que lo vamos a mirar igual en algunos ejemplos. ¿Qué es Apache Spark? Apache Spark, en cambio, es el motor de procesamiento distribuido. Es el motor que tiene ya, es el core de este motor de procesamiento dentro de Databricks. Entonces, aquí también existen ciertas formas para trabajo dentro de la plataforma de Databricks, que también vamos a ver un ejemplo. Y la unión o cómo va a trabajar de modo que puedan tener tanto Python y Apache Spark es la PySpark, que es una interfaz de Python para Spark. Entonces aquí tenemos igual algunas utilidades, algunos conceptos que nos permiten ya realizar las transformaciones de nuestra información, de nuestra data dentro del mundo de Databricks, ¿sí? Entonces, básicamente con PySpark se puede crear, manipular data frames de Spark y también se puede ejecutar consultas con Spark SQL, que vamos a verlo, directamente en el código, ¿sí? Continuando, aquí tenemos un poco de la arquitectura, cómo está trabajando estos tres elementos en Databricks. Entonces, nosotros tenemos una plataforma de Databricks, tenemos un clúster de Spark, que les decía que es el motor básico de Databricks, y dentro de ellos tenemos un nodo driver y los diferentes nodos que son los workers donde vamos a realizar el procesamiento. Esto lo podemos ir ampliando tal vez en otra sesión, Daniel, pero es importante conocerlo porque lo mejor que tiene Databricks es el trabajo distribuido, es cómo trabaja o cómo permite trabajar grandes volúmenes de datos en diferentes nodos o workers, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con Python puro, nosotros tenemos un solo procesamiento, que es en el nodo driver, es decir, la memoria, todo el cómputo que tenemos en este nodo, pues utilizará Python, si nosotros estamos trabajando con Python puro. Pero cuando trabajamos con PySpark, tenemos el beneficio ya no solamente de trabajar en un solo nodo, sino de todo el procesamiento de lo que nosotros necesitamos realizar, hacerlo en los diferentes workers que lo podemos configurar. Es decir, cada pedacito de procesamiento se lo va a distribuir en estos nodos. Y es así como trabaja, o cómo realiza el trabajo aquí con Apache Spark, que es el motor. Listo. En el contexto de Databricks, pues tenemos Python, que es el lenguaje de programación, Spark, que es el motor que distribuye el trabajo, y PySpark es el traductor, el que permite que Python hable con Spark y procesar los datos, ¿sí? Especialmente en Big Data por el concepto de distribución. Entonces, ¿qué es PySpark? PySpark es la API de Python de Apache Spark,
que permite a todas las personas, ingenieros de datos, analistas, especialmente científicos de datos, escribir aplicaciones distribuidas para procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Especialmente porque nos permite manejar esta gran cantidad de datos en diferentes partes distribuidas. Entonces, permite la combinación y la facilidad de utilizar Python con la potencia computacional de Spark. Avanzando un poquito, ¿por qué Spark en Databricks es útil para los ETLs? Bueno, aquí tenemos diferentes principios que nos permiten crear ETLs. Si vamos al concepto básico de ETL, es lo que nos permite realizar una extracción, una carga con un load y la transformación, ¿sí? Entonces, esto nosotros debemos identificar que tiene que ser este proceso escalable, flexible, integrado, que debe tener una alta productividad y todos estos conceptos pues maneja una comunidad amplia que nos permite realizar tanto en documentación, en, no sé, diferente documentación, consultas para llegar o lograrlo, ¿sí? Seguimos acá. El ciclo de ETL para PySpark en Databricks, pues nosotros tenemos la extracción, que es leer los datos de diversas fuentes. Esto puede ser un data lake, bases de datos, otras APIs, incluso información que se encuentre on-premise en el momento de llevarlo a la nube, archivos de Excel, todo lo que significa nuestros orígenes de datos. Luego vamos a realizar la carga. Esta carga va a ser a un delta like que significa la capa de bronce, porque inicialmente vamos a traer toda esa información a una capa donde podamos centralizar toda esta información, aprovechando la fiabilidad y escalabilidad. Y por último, la transformación. Una vez que nosotros tenemos esta información ya donde el ambiente que nosotros queremos centralizado, con toda la información pues, que necesitamos, pues vamos a realizar las diferentes transformaciones. Aquí nosotros básicamente tenemos limpieza, enriquecimiento, podemos hacer agregaciones, que vamos a mirar algunos ejemplos, y para eso nos sirve PySpark, ¿sí? En el trabajo con los data frames, para mover datos, ya las diferentes capas que lo vamos a mirar a continuación. Este es el ELT, tiene su sinónimo con el ETL, que es en cambio la extracción, transformación y la carga. Pero todo eso depende cómo nosotros queremos trabajar en nuestra organización. Entonces, básicamente tenemos aquí para este manejo de ETLs y LTs la arquitectura medallón. Esta arquitectura nos permite pues tener nuestros orígenes de datos, cargarlos mediante ETLTs a una capa bronce que está aquí, luego realizar otra carga, otro movimiento de los datos a una capa silver, en donde todos los datos, pues aquí ya van a estar filtrados, tal vez realizado algún tipo de transformación, de acuerdo a lo que nosotros pretendamos en nuestra organización. Y una vez que esto se realice, especialmente los datos limpios, pues se cambia a una capa Gold en donde ya los datos están listos para realizar tal vez alguna visualización con algún elemento de Business Intelligence o realizar ya los modelos de Machine Learning, por ejemplo, que de pronto lo necesitemos. Entonces, esta es la arquitectura, digamos, base que utiliza y que que Databricks nos permite realizar. Entonces, aquí está una vez más, que es la extracción, la carga y la transformación versus la extracción, transformación y carga. Cada una en sus capas, en la capa bronce, en la capa silver y en su capa gold, y para qué sirve. ¿Sí? Dentro de la investigación que estuve realizando, pues pude encontrar en esta URL, en esta página, 2 libros que ustedes lo pueden ingresar, son gratuitos, se pueden descargar y es una parte de los recursos. Hay bastante información que nos puede ser útil dentro de la certificación. También les dejé, esta diapositiva se va a compartir, entonces aquí está toda la documentación oficial de Databricks y de PySpark especialmente, donde podemos mirar o ampliar la información que en este momento pues lo vamos a compartir.
Y con esto, pues vamos a iniciar un demo, un notebook, en donde vamos a trabajar ya dentro del ambiente de Databricks. Pero antes de eso, quisiera saber si existe alguna pregunta, alguna inquietud, o pasamos directamente a esta demostración. Para mí todo muy claro, muchas gracias. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Entonces vamos a ir ya aquí al ambiente de Databricks. Me indican si se mira bien, si hay que subir un poco el tamaño de la letra. Me indican, por favor. Aquí tenemos Databricks, pues este es el Databricks Community. Aquí nosotros podemos ingresar a través de nuestro correo electrónico y es totalmente gratuito. Como esto es el community o el que nos da para realizar nuestros ejemplos, pues lo tiene restringidas ciertas herramientas que en la parte ya profesional pues ya tienen mucho más ampliados, porque ya es de costo y todo lo que involucra, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que nos permite crear es el cómputo. El cómputo es esto de aquí, es una máquina donde nosotros podemos correr o ejecutar nuestra información del notebook, de los notebooks que podemos trabajar, pero limitado. Esto yo lo vi el día de hoy, para esta presentación. Antes me permitía crear con nuestros diferentes tamaños para este cómputo, pero ahora veo que solamente me permite crear de esta manera y ya, es lo que podemos hacerlo de manera gratuita. En la parte izquierda, pues básicamente vemos todo lo que nos ofrece, podemos ir inspeccionando, pero aquí lo que nos interesa es el correr dentro de nuestro workspace, crear nuestros notebooks. Yo preparé este notebook para mostrarles aquí en ejemplo cómo vamos a realizar las transformaciones de PySpark y vamos a mirarlo. Igual, podemos en algún momento pues mirar un poco más las herramientas que nos ofrece Databricks Community o Free Edition, que se llama ahora. Entonces, para empezar con nuestro notebook, tenemos lo primero, que es la navegación por Databricks. Bueno, aquí vamos a ver algunas funcionalidades básicas y especialmente cómo trabaja PySpark, aparte de otros conceptos que nos pueden servir ya en nuestro trabajo o en nuestro acceso a la certificación, ¿sí? Los notebooks pues se manejan en dos tipos de celdas, unas celdas tipo texto, que son las que están aquí, que nos permiten poner títulos, de pronto especificaciones de lo que queremos trabajar, y las celdas que son netamente de tipo código, que es donde nosotros vamos a ejecutarlas mediante este botón de aquí, que es para ejecutar la celda como tal, y también nos permite trabajar en diferentes idiomas, sea Python, sea, por ejemplo, Markdown cuando es texto, Python como tal, que es el default, SQL, Scala y R. Listo, entonces aquí tenemos voy a explicar un poquito qué es lo que significa Spark en Databricks. Habíamos visto que Apache Spark es el motor como tal de toda la funcionalidad de Databricks, es el motor. Y nosotros igual podemos crear una sesión de Spark. Aquí nosotros no tenemos que hacer nada más que imprimir la sesión porque, como les decía, es el motor de Databricks. Entonces aquí nos indica que estamos conectados a una sesión de Spark Session y con este objeto de aquí, ¿sí? Si nos diera error, pues específicamente aquí nos indica, y ahora con la integración de estas herramientas de inteligencia artificial, pues nos puede dar alguna solución que nos permita cambiar el error que tengamos, ¿sí? Cómo Spark lo trabaja, como es el motor de Databricks, nosotros podemos crear los data frames. Los data frames nada más es una abstracción de lo que es una tabla, se puede decir, pero con muchos más cosas que nosotros podemos realizarlo. Entonces, aquí tenemos una tupla en donde podemos tener los datos como tal y las columnas que vamos a crear. Y para realizar la creación de esta data frame a través de Spark, nada más que identificar el Create Data Frame
con la data y las columnas y luego desplegarlos. Entonces, como ustedes ven aquí, nosotros podemos ver, es como tratar una tabla de una base de datos donde tenemos nuestras columnas y nuestras filas. Y con ello, pues manejar o realizar las transformaciones y acciones que lo vamos a ver. Estas transformaciones o las operaciones básicas de los data frames pueden ser mostrar, seleccionar, filtrar, unir, realizar joins, escribir en disco, leer desde disco. Son todas las operaciones que nosotros quisiéramos realizar. Por ejemplo, yo aquí le había puesto el nombre de DF a esta creación de este data frame. Entonces aquí nosotros podemos realizar una selección de la primera columna, por ejemplo, nombre, y mostrarlo con esta acción que se llama show. Y nosotros vemos en la parte inferior cómo se va ejecutando. Luego tenemos, por ejemplo, si queremos filtrar por la columna edad y por una acción que puede ser, por ejemplo, la edad mayor a 30 y de igualmente mostrarlo. Entonces aquí tenemos los registros que tenemos en esta acción o en esta condición para especificar lo que va a ser este filtro. Podemos crear nuevas columnas en este sentido para crear, por ejemplo, la edad y poner a la edad plus el nombre, edad plus, y a partir de qué columna, mediante una operación, se va a crear con esta transformación, ¿no? Con esta transformación de with column. Entonces aquí tenemos el nuevo data frame. Y de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando del análisis de lo que queramos hacer en nuestra data, podemos ir creando todas estas columnas, quitando nulos, describiendo, cambiando, haciendo joins para tener nuestra data de la mejor manera. Ahora sí, ¿qué es PySpark en Databricks? Entonces, PySpark es la biblioteca de Python, como lo habíamos visto, para Apache Spark. Entonces veamos los conceptos básicos. Aquí tenemos las APIs de Spark, las principales para la transformación y realizar las acciones de datos en PySpark es los RDDs, los data frames y los datasets. Estas son los principales APIs que tenemos. Hay otras también, ¿no? Pero para transformación y manipulación de datos es esta. Entonces, ¿qué son los RDDs? Son la estructura de datos más básica de Spark que también nos permite trabajar aquí en Databricks y proporcionan un control más detallado sobre la manipulación de los datos, ¿sí? Los data frame, estos son los más utilizados porque nos permiten una estructura de datos optimizada y fácil para trabajar con esquemas similar a unas tablas de SQL. Y los datasets también combinan las ventajas tanto de los RDDs como de los data frames, permitiendo la manipulación de datos con tipado estático y optimizaciones. Cada una de ellas tiene un propósito, cada una de ellas tiene sus ventajas, depende de lo que nosotros queramos realizar, depende de la cantidad de datos que queramos trabajar, pero nosotros podemos trabajar en cualquiera de estos tipos de APIs. Aquí puse un cuadrito con la comparación de características en las cuales podemos, si soporta, por ejemplo, SQL, los RDD no soporta, los data frame y los datasets sí. Y bueno, como les indico aquí, ya es un análisis un poco más de cómo nosotros queremos enfrentar nuestra carga, nuestra transformación, nuestros ETLs y qué es lo que queremos obtener. En un resumen práctico, bueno, si vienes del mundo de pandas o de SQL, es mejor utilizarlo, los data frames. Si necesitas mayor control o trabajar con datos sin estructura, tal vez utilizar los RDDs. Y si existe o si programas en Scala o Java y quieres seguridad de tipos, un poco más de afianzamiento en la estructura de los datos, pues utilizar datasets. En todo caso, PySpark, lo mejor que se puede utilizar o lo que más utiliza para realizar este tipo de transformaciones son los data frames, por su rendimiento y facilidad de uso, como lo vamos a ver. Aquí tenemos los ejemplos para los data frames. Inicialmente, como todo, tenemos que realizar la importación de esta librería, de PySpark, y vamos a utilizar todas las funciones para PySpark y realizar nuestras transformaciones.
Aquí tenemos dos conceptos importantes, que son las transformaciones y las acciones en PySpark. Las transformaciones como tal son todo lo que nosotros queramos manipular sobre nuestros data frames. Lo que les había dicho, crear nuevas columnas, filtrar, cambiar, contar, agrupar, todo lo que necesitemos para ir explorando nuestra información. Incluso detectar ahí campos que son nulos, campos que están vacíos, que de pronto nosotros mediante otro análisis le indicamos si queremos reemplazar esos datos, si queremos eliminar esos registros, si queremos, o sea, toda esta manipulación y análisis lo realizamos mediante las transformaciones. Y tenemos las acciones, que en Databricks significan los resultados reales a partir de los datos procesados, ¿sí? De las transformaciones. Entonces vamos a ver eso en acción. Aquí generamos una data simple, tenemos aquí un ID, un nombre y una edad. Entonces aquí está creada nuestra tupla y vamos a crear mediante esta acción Create Data Frame a partir de estos datos con estos nombres de las columnas y desplegamos. Aquí está el despliegue de este data frame. Bueno, aquí lo voy a correr. En mi máquina se demora un poquito más por mi internet, que hasta ahora está un poco lento. Pero la idea es que cree este data frame y que lo despliegue en esta misma celda. Entonces vamos a esperar que se ejecute. Y nosotros tenemos al final, como le puse la instrucción de despliegue de esta información, pues el data frame como tal. Como le ven, tiene una estructura como de una tabla, tiene el ID, el nombre, la edad y todos los registros ya ingresados. Aquí nos muestra un poco de información también, cuáles son los tipos de datos que estamos trabajando. Algo más había aquí, déjenme mirar. Creo que sí, aquí está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un despliegue, la fecha, qué duración fue de este procesamiento. Obviamente es una data muy pequeñísima, pero ya cuando trabajamos en Big Data o en datos mucho más grandes, pues esto sí nos importa, sí nos tiene un mayor apreciación. Y aquí están los datos escritos, leídos y todo, ¿no es cierto? Entonces nos da algún tipo de información para ir ya analizando nuestros datos. Con este data frame creado, que en nuestro caso se llama DF, vamos a realizar las transformaciones. Entonces aquí están las operaciones. Las transformaciones son operaciones que se aplican al data frame. Y aquí podemos realizar un filtro, por ejemplo, si seleccionamos la columna edad y que sean valores mayores a 25. Y esto lo vamos a desplegar. Lo ejecutamos. Y si lo cargué, déjeme ver. Estábamos en edad, déjeme ver. Voy a crearlo otra vez acá. Y aquí está. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Perdón. Tengo que cargar las librerías. Ahora sí. Vamos a crear esto. Y vamos a ejecutar acá. Aquí está. Entonces aquí si nosotros vemos la información de este data frame que lo creé a partir de este filtro y lo desplegamos, pues vemos toda la información con esta o basados en esta condición. ¿Ok? Tenemos la transformación de filtro, podemos tener la transformación de select, que esto es más o menos o simula lo que vamos haciendo con nuestras sentencias de SQL, ¿verdad? Entonces aquí voy a ejecutar cuando yo quiero seleccionar la columna que se llama nombre y lo despliego. Entonces hacia acá, clic por aquí, tenemos esta columna con todos los nombres de este data frame. Es un ejemplo. Tenemos otra transformación cuando queremos crear una nueva columna. Entonces aquí tenemos que poner a nuestro data frame with column, el nombre de la nueva columna, qué es el dato que vamos a tener para esta columna. En este caso es esta acción a partir de la edad que le sume el valor de 5 y con este dato pues ya tenemos nuestro nuevo data frame. Entonces aquí está. Vamos a seguir corriendo. Se ejecuta
y tenemos aquí la información. Otra transformación que tenemos es, por ejemplo, para agrupar. Cuando queremos hacer agrupamientos, nosotros le indicamos a nuestro data frame agrupar por, le indicamos por qué campo queremos realizar la agrupación y qué datos queremos desplegar. En este caso, con esta acción de AG, agregamos las columnas ID y cantidad, que es lo que vemos aquí, ID y cantidad. Y vamos a realizar el agrupamiento por la edad. Tenemos la columna ID y con el alias cantidad, que es lo que le puse aquí. O le podemos poner identificador, porque ahí como que no nos suena. Identificador y tenemos aquí. Pero estamos agrupando por el identificador y nos está diciendo que vamos a hacer un conteo por los registros de ID y vamos a ponerlo con este alias identificador. En este sentido tenemos dos filas que tienen la edad de 28 porque la está agrupando por la edad y para cada una de las edades tiene una sola fila, que es lo que vemos aquí. Y otra transformación que podemos utilizar es igual cuando nosotros queremos calcular la suma de las edades, por ejemplo, considerando que las edades son datos numéricos. Entonces nosotros podemos decirle que a nuestro data frame le decimos agregar la suma de la columna edad y ponerle el alias suma total edades, por ejemplo. Y nos realiza la suma de todas estas edades y nos da este total. Entonces, como ustedes ven y explorando un poquito más este código o la documentación oficial, nosotros tenemos infinidad de transformaciones que nos permiten hacer estos cambios a nuestra data. Como les indicaba, todo depende de lo que necesitemos, si queremos buscar ciertos campos, si queremos quitar los nulos, si queremos cambiar estas columnas, si queremos crear nuevas columnas a partir de, entonces nosotros podemos realizar cualquier tipo de transformaciones. Aquí está una transformación más cuando queremos ordenar por edad y de manera descendente por la edad. Entonces aquí tenemos dentro de nuestro data frame ordenado por el campo edad en forma descendente y desplegamos. Entonces aquí tenemos la mayor edad es 40 hacia la última que es 18. No sé si existe alguna pregunta aquí, si no podemos avanzar. Creo que estamos con tiempo. No, sí. ¿Dónde creo los datos? En este momento estoy creando los datos simplemente de una tupla que en la parte superior está aquí. Estos datos estoy creándolos así. Es una tupla donde tengo tres tipos de datos. El identificador, el texto o el nombre y un número que simboliza en este caso la edad. Y a partir de esta instrucción, yo le digo que cree un data frame con estos datos, con data, que vemos que es de aquí de esta tupla, y con estos nombres para las columnas. Sí, no sé si está respondido. Y a partir de de este data frame, nosotros podemos ya realizar cualquier tipo de transformaciones, moviendo la data, como nosotros lo necesitemos. Pero haber respondido esta pregunta, la verdad no veo la otra pregunta, esa solo la alcanza a mirar. Pero si hay otra pregunta, pues me la indica. Voy a continuar con las acciones. Esto está más abajito. Creo que me fui mucho. Aquí estaba. Ya, aquí están las acciones. Entonces, las acciones, pues, son operaciones que devuelven un valor o guardan datos en el sistema de almacenamiento, ¿sí? Esto es lo que efectivamente, todo lo que vimos allá de transformaciones, de mover, de cambiar, de transponer,
todo eso en transformaciones pues se realiza en memoria. Por eso es la funcionalidad de trabajar en este tipo de herramientas, en este tipo de plataformas, porque a pesar de que sean muchos datos, gran cantidad de datos, es realmente muy rápido su procesamiento. Pero en algún momento, pues nosotros queremos esa data ponerla ya en la otra capa, cuando veíamos en esta arquitectura de de datos, en esta arquitectura de los datos, cambiarla de una capa a la otra, o tal vez escribirla en nuestra máquina, en nuestra máquina local, o tal vez en algún medio repositorio de alguna nube, o aquí mismo en nuestro sistema de archivos. Entonces, para eso son las acciones como tal, ¿ya? En nuestro mismo data frame, aquí tenemos algunos tipos de acciones que nos permiten ya obtener o devolver un valor real de nuestra información, de nuestro data frame. Por ejemplo, el conteo. Nosotros tenemos en nuestro data frame, ejecutamos una acción que es el count y lo ponemos en esta variable. Y podemos imprimir esta información. Entonces voy a ejecutar. Y tenemos que el conteo de las filas, por ejemplo, en nuestro caso es 7. ¿Sí? Otro tipo de acción es cuando devuelve los elementos del data frame como una lista. Por ejemplo, queremos hacer, no sé, algún tipo de esquema que queramos trabajarlo, entonces para eso necesitamos esta acción de collect. Y luego para mirar esta información nosotros debemos realizar un for para irlo imprimiendo en cada una de las filas que encontramos dentro de nuestro data frame. Entonces aquí tenemos los rows o las filas para cada uno de ellos. Otra acción que tenemos es que devuelve los primeros n elementos. Por ejemplo, queremos traer los primeros 10 elementos de nuestro data frame. Y nos trae aquí la información en cada una de las columnas, como lo vemos aquí. Otra acción que es, por ejemplo, devuelve el primer elemento. Por alguna razón, dentro de nuestro proceso queremos traer el primer elemento. Y tenemos aquí, de nuestro data frame, el primer elemento. Para nuestro caso, pues es el que tiene ID 1 con el nombre y la edad. Otra acción cuando imprime las edades que sean mayores a 25. Por ejemplo, aquí viene esta funcionalidad que se llama lambda, en donde nos permite realizar una función muy específica, pero que nos permite traer esta interacción de diferentes formas. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, para cada elemento imprima el valor de 2, que en nuestro caso es la edad, el nombre de la edad, siempre y cuando el valor de la edad sea mayor a 25. Y si no es mayor a 25, no me imprima nada. Y aquí se ejecuta y trae la información. Solamente cuando la edad es mayor a 25. ¿Sí? Entonces, for each es otra acción para cada elemento de la lista de mi data frame. Ejecute esta impresión cuando la edad sea mayor a 25. ¿Sí? Otra funcionalidad, no sé si alguien alzó la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, pues me queda una inquietud acá en la edad de Ramiro. O sea, me muestra la edad de 18. Entonces me genera la inquietud. O el de F-Show lo muestra, es como el data frame que se creó antes. Déjame mirar que se ejecute. Ah, sí, tienes toda la razón. Aquí está 18. Debe ser aquí en esta impresión que no le está tomando la columna que debe ser. 0, 1 debe ser aquí. 1, sí, pero aquí siempre empieza con ser 0, 1 y 2. No, ahí lo que toca es como colocar una variable que se llama como dataframe 2, igual a ese dataframe que tienes ahí, y mandar a imprimir el dataframe 2. Sí, eso lo voy a mirar para ver si la podemos tener. La idea era utilizar esta lambda, pero vamos a mirarlo. No hay problema. Por último, pues quería mostrar un poquito con lo que es los joins en PySpark
Aquí podemos ejecutar diferentes tipos de joins, inner joins, full outer, left joins, right join. ¿Esto qué significa? Que a partir de dos datasets o dos data frames, nosotros podemos unir la información de acuerdo a lo que necesitemos, ¿sí? Similar a lo que realizamos en nuestras ejecuciones de SQL, pero con data frames. Esta es otra de la funcionalidad importante porque podemos tener diferente información, poderla unir, poderla hacer la join, poderla trabajar para que nuestra información pues ya quede lista como nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos data personas, que igual es un ID con un nombre, y una data información adicional, que es igual, el mismo ID, pero tengo una edad, es una edad y una profesión. Entonces, aquí tenemos esto de aquí. Tenemos la creación, ¿no es cierto? Como data frames, data personas y de data frame info adicional. Y esta información se mira así, con ID, nombre y ID, edad y profesión. Tenemos para los dos data frames. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Queremos hacer un inner join. Entonces aquí tenemos el data frame personas, join data frame info adicional. ¿Mediante qué? Mediante el ID, porque siempre debe haber una columna pues que tenga la referencia de los IDs, el ID que de la tabla o del data frame 1 que corresponda al data frame 2. Y la forma como vamos a hacer estos inner, estos join. En este caso es el inner. Entonces ejecutamos aquí el join y luego imprimimos. Y de los dos data frame, de estos dos data frame que habíamos creado, pues realizamos el inner cuando nosotros efectivamente coincidan con el ID, que sería el resultado de estos tres registros. Luego tenemos el left join, es diferente porque las filas del data frame personas, del data frame de la izquierda, y las coincidencias del data frame de la derecha, que en este caso es información adicional. Tenemos todos los registros para el data frame personas y en nuestro caso pues está faltando o lo genera como nulos para el data frame dato información adicional, que es el de la derecha. En el mismo sentido tenemos el right join, que en este caso son toda la información que coincida de acuerdo al ID de la data o del data frame de la derecha y que de pronto no exista en el data frame de la izquierda, que sería en este caso información, no, sí, información, no, era personas e información adicional. Tenemos también los full outer join con todas las filas de ambos data frames y con los valores nulos donde hay coincidencia. Aquí tenemos todas contra todas, full outer join. Y tenemos el left alt join, que son las filas del data frame de personas que no tienen coincidencias con el data frame de información. El que sí tiene las filas del data frame de la izquierda con las que no tienen coincidencias con la información del data frame de la derecha. Entonces aquí está el resultado. Y por último, creo que es el último, sí, es el left semi-join, que son las filas del data frame personas, el de la izquierda, que tienen coincidencia con el data frame de información adicional, que es el de la derecha. Y es el que tenemos aquí como resultado. Listo, esto es lo que había preparado para el día de hoy. Es un poco de cómo se trabaja con con PySpark. Hay mucha información, eso sí, es demasiada información, pero es un poco como también ya se trabaja con los notebooks dentro del ambiente de Databricks y podemos tener ya una idea para empezar a trabajarlo. Como les indicaba, esto de aquí, esta plataforma de Databricks Community o la de Free Edition, nosotros podemos ingresar con nuestro correo y empezar a manejar o manipular las bondades que tiene la plataforma. No sé si existe alguna pregunta adicional, lo podemos mirar. Creo que alguien levantó la mano o me pareció, o ya lo ojo. No, nadie.
Bueno, Madeline, estuvo excelente. Recuerden que como esto está orientado a la certificación de Data Engineer Associate, como es la Associate es la de entrada, así que no se preocupen en profundizar en cada uno de los temas que se ha visto, no necesitan profundizar, porque se toca muy por encima, muy teóricamente o con pequeños ejemplos o pequeños códigos para completar, ¿no? Si te dan, por ejemplo, en temas de join, te ponen, ¿qué falta? El left join, el inner join, cositas así para marcar, ¿no? Entonces, con los fundamentos ya se están preparando. Incluso por acá, si me dejas compartir ahí. Claro que sí. Sí. Ah, ahí levantó la mano John. Hola, John. No, qué pena, era una reacción. Ah, era una reacción. Muy buena, muchas gracias. Ya, ahí como para complementar también, donde estaba, no sé si tienen este notebook, este Notion, perdón, que compartí en la primera sesión, si no lo vuelvo a compartir igual por lo comparto por acá. Todo suma, todo ayuda. Lo comparto por acá y acá he ido preparando información teórica. Entonces acá tengo de Fundamenta, acá está, de Data Engineer Associate. Entonces el tema que acá está, el curso que se recomienda es este, el de Udemy, por ahí también roté el link con su descuento, creo que sale como en $12, no me acuerdo, ¿no? Pero él tiene el curso de preparación y otro curso que es práctica de examen, ¿no? Entonces donde tiene preguntas, prototipo, e ir marcando, ¿no? Entonces la dinámica te va diciendo si estuvo bien, estuvo mal y explicando el por qué. Y desde ahí le saco y se las paso. Lo que hemos tocado hoy día es esta parte. ETL es con Spark SQL y Python, que es PySpark, ¿no? Entonces, de la primera sesión con Alonso ya vimos lo que es con SQL. Por ahí reforzando temas claves es cómo leer archivos planos, por ejemplo, cómo leer un JSON, cómo leer un CSV, ¿no? Entonces ya saben que prácticamente es, o cómo crear una tabla, o los create table as, la nomenclatura, para ver si tengo un ejemplo por acá. Por ejemplo, esto, ¿no? Para leer un CSV y te ponen hueco esto, ¿no? Te dicen, ya tengo este create table option CSV que falta, le pondrían using CSV, ¿no? Ahí les da opciones raras, entonces la más acorde es usar CSV. Más que todo es saber la sintaxis de cómo se hace la query, ¿no? Los create, entonces a ver qué más tenemos por acá, creo replace, diferencias entre un insert o un insert override, qué hace un insert override, es muy intuitivo, ¿no? Es decir, si ya sabemos SQL, creo que más de la mitad del examen ya lo tenemos dominado ya. Preguntas difíciles sería cómo manipular quizás un array, ¿no? Entonces tiene su particular, cómo funciona el pivot, por ejemplo, acá está el array, ¿qué más tenemos por acá? Y los union también, ¿no? De los tres union, de una pregunta prototipo, ¿cuál sería mejor si no quiero duplicados, ¿no? Entonces te dice union, union all, un join, por ahí te sueltan, ¿no? Entonces ya sabes la diferencia, ¿no? Acá lo tengo bien explicado, que es el pivot. Por ejemplo, de transformaciones, esto sí he visto que viene transform, cómo transformar. Entonces, esta es la sintaxis, ¿no? La sintaxis es intuitiva, ni bien la ven ya para marcar, ¿no? Porque ponen respuestas raras, entonces al ojo ya sale rápido, ¿no? O cómo aplicar una UDF, ¿no? Entonces no te preguntan nada complicado, sino cómo se crea una UDF, por ejemplo, create or replace function, nombre de función, qué es lo que recibe, qué es lo que va a retornar, el cuerpo de la función que empieza con return, ¿no? Qué es lo que va a retornar. Eso, prácticamente sería eso todo lo que he visto que viene en el examen. Entonces, por acá tengo, no sé si quieren darle, practicarle un poquito, modo práctica, si todavía tienen tiempo o desean ir a descansar. Ah, lo que no veo es el chat, ¿no? Claro. em, no puedo ver el Sí, chat en me, paralelo. me estaban, me estaban preguntando si voy a compartir el notebook. Ahorita lo compartí, Daniel. No sé si lo compartes tú junto con la presentación. Eso sí va a estar Sí, disponible para todos. compartirlo normal por, ¿cómo se llama? Por Telegram y de ahí lo subo al Drive. Igual si no tiene el Drive, lo vuelvo a compartir. Entonces, por ejemplo, preguntas como esta. Este tema no hemos tocado, esto lo vamos a ver el sábado, justo me toca a mí, pero si alguien la sabe,
normal, puede abrir su micro, escribir la respuesta. Lo malo que no veo el chat, ¿no? Acá nos pregunta cuál es el comando para compactar a small data files, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno inserta data, se crean archivos, ¿no? Entonces tenemos el problema de que hay archivos chiquitos y archivos grandes. Y en entornos distribuidos de Big Data, no, los archivos chiquititos nos afectan, ¿no? Porque harían muchas lecturas de input-output, ¿no? Entonces nos interesa archivos grandes. Entonces hay un comando de estos que nos ayuda a compactar todos esos archivos chiquititos y convertirlos en un grande, ¿no? Por un tamaño por defecto. No sé si alguien sabe la respuesta. Partition by, sorter by, compact, vacuum, optimize. A ver, Julio. Adelante, Vacuum. Julio. Vacuum, claro. No. Nos podemos confundir, pero en este caso es el optimize, ¿no? El optimize, uno diría por el inglés compact, ¿no? Pero en este caso es el optimize, que optimiza estos archivos. El vacuum ya lo vamos a ver más adelante para qué sirve. También va por ahí con son tareas de mantenimiento, ¿no? En este caso es el optimize. Y acá nos dice la respuesta, ¿no? ¿Por qué se usa el optimize? Entonces, por ejemplo, otra pregunta. Acá creo que ya viene la tuya. Dice a data engineer is trying to use Delta Train Travel. Tampoco me lo hemos tocado para hacer un rol bajo una tabla a una versión previa. Dice, pero the data engineer recibe un mensaje de error que la data no está, ¿no? No está presente. ¿Qué pasó? ¿Qué ejecutaron ahí? ¿No? Sí, ahí tenemos el vacuum, ¿no? La aspiradora. Ahora sí usaron la aspiradora. Lo que pasa es que como no sé, todavía no lo hemos visto tampoco, creo que en la primera sesión, no me acuerdo, pero como funciona el framework de Delta Lake, va escribiendo, los archivos son inmutables, ¿no? Entonces cada vez que hay un insert o un delete, una de estas operaciones que va a alterar data, lo que hace es agarrar el archivo que ya tenemos, lo vuelve a crear, quitando, modificando o agregando la nueva data, ¿no? Entonces va quedando como que archivos deprecados que tienen versiones antiguas. Esto es útil para hacer time travel. Si no quiero ver cómo estuvo la tabla hace una semana, ¿no? Entonces viajo uno de estos archivos. Pero al mismo tiempo estos archivos son volumen en nuestro storage, en nuestro ley, ¿no? Entonces tenemos un comando que se llama el vacuum, la aspiradora. Entonces limpiamos todos estos archivos y liberamos espacio, ¿no? Y acá nos dice la respuesta, ¿no? Por aquí, por ejemplo, in Delta Lake tables, which of the following is the primary format for the data file? For the data file. Igual ahí, ¿quién se lanza? Para los archivos de datos, ¿cuál es el formato? Por ahí dicen Parquet. Las preguntas son similares, digamos un 70% similares, ¿no? Y son en inglés. Sí, en este caso los archivos por defecto, el formato estándar en el mundo de datos es Parquet. Por encima está lo que es el framework de Delta Lake, ¿no? Pero el formato base es el Parquet. Hay una pregunta media trampa que nos pregunta el formato de los logs. Entonces, ahí es JSON, ¿no? Entonces uno puede decir Parquet de frente cuando ve el formato. Dice, which of the following location hosts the Databricks web application? ¿Dónde se almacena las aplicaciones web de Databricks, no? Recuerdo que tenemos el Data Planner, el Control Planner y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas opciones es donde se almacena esa parte, no? Si hablamos data, y en este caso no es data, ¿no? Nos dice la web application, ¿no? La interfaz gráfica, la UI. En el control panel. A ver, vamos a ver. Sí, en el control planner, ¿no? Toda esa parte es en el Customer Cloud Account, sería nuestra cuenta de nosotros, ¿no? En cambio, el Control Planner está del lado de Databricks. Y si les preguntan por data, o puede ser Data Planner o puede ser el Customer Cloud Account, ¿no?
Ya, esto sí hemos visto, creo que en la primera sesión, no me acuerdo. Dice, en Databricks Repos, lo que son los Git folder, ¿cuáles de las siguientes operaciones un Data Engineer puede usar para actualizar la local versión de un repositorio a partir de un repositorio remoto, ¿no? Esto es más conceptos de Git. Entonces, si saben Git, saben cuál es. ¿Ah? Entonces, lo que hacemos para actualizar nuestro código local a partir de un repositorio remoto, sea donde sea, ya sea Databricks o lo que sea, le metemos un poderoso pool, ¿no? Acá dice, according to the Databricks Lakehouse architecture, which of the following is located in the customer's cloud account? Ya, ahora sí. A ver si alguien sabe. Databricks Web Application, Notebook, Repos, el Cluster Virtual Machine, el Workflow. Yo soy más el Databricks Web Application. El Databricks Web Application, no, hay que leer bien, ¿no? Entonces dice, which of the following es lo que Ok. in the customer's cloud account, del lado del cliente. En la anterior les comenté que las cosas de la interfaz de la aplicación está del lado de Databricks, ¿no? Del control planner. Entonces, ¿qué está de nuestro lado? Sería esta. Sería el Cluster Virtual Machine, ¿no? Cuando uno levanta un job en Databricks, lo que hace Databricks por debajo es aprovisionar un Cluster Virtual Machine, pero en nuestra cuenta. Entonces, por eso es doble pago. Se le paga a Databricks y también se paga a Azure por bueno, en la nube que estemos, se paga por la infraestructura que se está levantando, ¿no? Y por la data que se almacena. Por eso dice que Databricks es caro. Chan, y así. Una más, esta es más teórica, esta es ya de la primera sesión. Dice, which of the following best describes Databricks Lakehouse, ¿no? ¿Cuál describe mejor lo que es el Databricks Lakehouse? Estas para mí son un poquito más complejas porque a veces todas son como que parecidas, pero hay que leerlas bien todas para saber cuál es más precisa. ¿Se anima ahí? Esta es muy teórica, incluso del Fundamentals. ¿Nadie, nadie? La segunda. A mí también me suena esa, ¿no? Sí, por eso estas preguntas media difícil a veces cuando es muy teórica. Esta es la respuesta, la primera, sobre todo porque creo que se ajusta más a Single, porque es una solución unificada, siempre lo vende así como es un solo punto donde puedes encontrar todo esto, ¿no? Data, Analytics and Machine Learning, ¿no? Workloads. Entonces, es esta. Siempre se ha vendido Databricks así. Entonces, esa es la más acorde. Yo también me hubiera ido para la segunda. Esta también es básica, ¿no? En un notebook que esté en SQL, ¿cómo hago para usar Python dentro de un notebook que tenga SQL por defecto, ¿no? Entonces, un Magic Command, fíjense, A, B, C, D, E. Sí, usamos el Magic Command Python. Y así, preguntas no son tan del otro mundo, ¿no? Bueno, obviamente va subiendo de nivel, porque recuerden que esto es por temario, ¿no? Digamos, creo que ahorita estamos abarcando la primera parte. A ver, qué tipo de preguntas que sean diferentes. Entonces, mantenimiento, por ejemplo, algo así. Si subimos de nivel un poquito más de lógica, ¿no? Nos preguntan cómo formular una query prácticamente, ¿no? Y nos da unos requerimientos, ¿no? Donde el salario sea mayor que 3.000. Entonces ya empezamos a verlo por ahí, ¿no? Entonces, por descarte también, ¿no? Entonces empezamos a ver. También por descarte vemos las operaciones, delete, from, select, update, cuál se ajusta más a lo que nos está pidiendo, ¿no? A ver, otra. Pero esto todavía no sé si creo que sí lo hemos visto en la sesión pasada, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos
es mejor una vista temporal, un external table, un manage table, un global temporal view o una vista. Acá está con varios conceptos combinados. Dice, un ingeniero de datos quiere crear una relación de objetos by pulling data from the two table, ¿no? The relation object must be used by other data engineers in other session on the same cluster only. Dice en el mismo cluster, dice. In order to save storage cost, quiere ahorrar costo, the data engineer wants to avoid copy and storing physical data, ¿no? Entonces acá ya, por acá ya estamos tirando que necesita una vista, ¿no? Porque no quiere crear una tabla, ¿no? Entonces tenemos que leer el resto de la pregunta para encontrar las pistas, ¿no? Session, in other session, ¿no? Esto es importante, acá está. Acá está el otro tip que dice in other session. Entonces, tenemos vistas. ¿Cuáles son vistas? Temporary view y global temporary view. Entonces, temporary view, la diferencia, salta a la vista, entonces que este es global, ¿no? Funciona para diferentes sesiones, ¿no? Dentro del mismo clúster que está ejecutándose, ¿no? Y así. Listo, ¿ven? Entonces ya hemos repasado un par de preguntitas, ya ven que es así de sencillo. Ya va subiendo, ¿ven? La complejidad. Aunque si la miran bien, no es tan difícil. Nos dicen, esto está mal y cuál está bien, ¿no? Al ojo, alguien que ya sabe Python, acá encontró un solo igual, ¿no? Y sabe que un igual es de asignación y no es de comparación. Entonces, al ojo también, ya está, ¿ven? Así. Nada, entonces ahora sí, los dejo. Nos vemos el fin de semana con la siguiente sesión de grupo de estudio, ¿no? Ahora sí, cuídense y que tengan buenas noches. Muchas gracias.